Hacia 1500, cuando los colonizadores españoles llegaron a lo que luego llamarían América, extinguieron a casi toda la población nativa del continente. Entonces, para reemplazar la mano de obra indígena, trajeron millones de hombres y mujeres negros esclavizados de África. Sí, millones. Algunos de estos negros se rebelaron y establecieron comunidades libres. Fueron llamados cimarrones. Unos huyeron hacia las montañas y construyeron palenques, que eran pueblos encerrados con palos para protegerse de los ejércitos españoles. Otros, como es el caso de los negros de La Guajira en Colombia, se arrochelaron, es decir, se escondieron en las selvas y se ubicaron entre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cuenca media del río Ranchería. Era una región con naturaleza exuberante, que les ofrecía lo necesario para la supervivencia. Con el tiempo, estas comunidades se conocieron con el nombre de rochelas, y pronto serían el hogar compartido de negros, indígenas guayú y mestizos que huían del poder colonial. Estas comunidades lucharon por mantenerse libres durante más de 400 años a pesar de todo tipo de adversidades y amenazas. Primero, la presión permanente de los ejércitos esclavistas. Segundo, aunque en 1852 fue abolida la esclavitud, para nadie es un secreto que las personas negras no gozaban de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Luego, a principios del siglo XX, durante la Guerra de los 1000 días, los terratenientes liberales quisieron apoderarse de los territorios guajiros, pero fueron derrotados por 5 comunidades afro, que a pesar de ser menos, lograron expulsarlos y proteger sus territorios. Gracias a esto, los negros de las comunidades de Roche, Patilla, Chancleta, Manantial y Tabaco fueron llamados bárbaros oscos, bárbaros por valientes y oscos por negros. Tantos años de resistencia y lucha por la libertad para que en pleno siglo XX, lo que conocemos como desarrollo, lograra lo que ningún ejército en 400 años pudo lograr: despojar a las comunidades de sus territorios. Resulta que debajo del suelo que habitaban los bárbaros oscos y los pueblos guayú se descubrieron yacimientos enormes de carbón térmico, que es, luego del petróleo, la segunda fuente de producción de energía eléctrica más usada en todo el planeta. Así fue como en 1976 el gobierno colombiano concesionó la extracción de carbón en La Guajira. En 1984 comenzó la etapa de explotación y pronto se convertiría en una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Hoy exporta a todos los continentes cerca de 32 millones de toneladas de carbón al año. Desde el 2002 la empresa se llama Carbones de Cerrejón Limited y tiene permiso de explotación hasta el año 2034. Inicialmente Colombia tenía una participación del 50% en el proyecto, pero hace más de 20 años el Estado vendió su parte y hoy la empresa le pertenece en su totalidad a 3 multinacionales: Glencore, BHP Billiton y Anglo American. ¿Y cómo hicieron para explotar carbón en una región donde habitaban comunidades cientos de años atrás? Para hacerlo, el proyecto minero ha despojado de sus territorios a 35 comunidades entre guayú, afroguayú y afro. ¿Y cómo lo lograron? Así. Primero, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria entregó a las familias guajira títulos de propiedad de los predios que habían habitado durante años. Esto favoreció a la empresa, quien los persuadió de vender a muy bajo costo con la promesa de que la mina traería grandes beneficios para la región. Lo grave del caso es que, de acuerdo con la reforma agraria, estos territorios debían tener vocación exclusivamente agrícola, pero de manera ilegal fueron adquiridos para la explotación de carbón. Los que no quisieron vender y defendieron la permanencia en sus territorios han sido desalojados por la fuerza. De las 35 comunidades despojadas, solo 5 han sido reasentadas parcialmente. Y la empresa no ha cumplido con las promesas de vivienda digna, trabajo, emprendimiento de proyectos productivos, educación y salud. En estos momentos La Guajira vive una alarmante crisis humanitaria, siendo el segundo departamento más pobre de Colombia. La mina se ha apropiado de Ranchería, el único río que existe en La Guajira. Lo han contaminado. Igual ha pasado con más de 9 arroyos que lo alimentan. Los han secado uno tras otro. Es así como la mina cambió las costumbres, la autonomía y la relación ancestral con la tierra de las comunidades guajiras. Se podría decir que después de 400 años de resistencia y lucha por la defensa de su dignidad y su libertad, las comunidades de La Guajira volvieron a ser esclavizadas y despojadas, esta vez por lo que llamamos desarrollo.
No se me olvida la fecha que pitó el primer tren aquí al frente de la casa. El 5 de febrero de 1985. Jamás se me puede olvidar esa fecha. Cuando el ferrocarril llegó, lo primero que hizo fue acabar con los ovejos, con el ganado, con los burros. Cerrejón fue quitándonos poco a poco territorio. Empezaron con Manantial y después siguieron con todos los pueblitos que ya ni siquiera se escuchan. Y esos pueblos de los afrodescendientes eran las personas que ayudaban a defender a mi abuelo el territorio. Fueron las personas que vinieron a enfrentarse con los tigres. Cuando ellos vinieron a vivir aquí, nadie se atrevía a venir por acá porque le tenían miedo a los tigres. Pero era preferible compartir el territorio con el tigre, no con Cerrejón. ¿Ya? Bueno, antes de la llegada de estos proyectos de la megaminería, inicialmente por parte de la empresa Intercor Carbocol, hoy Carbones del Cerrejón. Se respiraba paz, se respiraba armonía y se respiraba placer, ya que allí teníamos todo. Todo lo cultivábamos allí, había, por ejemplo, lo que era la carne, porque siempre estaban cazaban por las noches. Por ejemplo, gallinas, chivos, cerdos, todo eso los criábamos nosotros mismos. Estaba la leche, estaba el queso, estaban los huevos. Y de eso vivíamos. Era puro gallina criolla. Nosotros no sabíamos lo que era un pollo purina. Las cosas uno las cambiaba por otras cosas, por ejemplo, se utilizaba el trueque. Con la siembra de la yuca, que el maíz lo llevábamos al pueblo, pues no teníamos el arroz, íbamos y cambiábamos el maíz, el frijol, lo que tuviéramos allá por otra cosa que no tuviéramos acá. Y teníamos tierra donde trabajar, además de eso, había un amplio territorio para poder circular sin ningún inconveniente. Nosotros, si teníamos sed, si queríamos beber agua de la tinaja, corríamos al arroyo, comíamos y salíamos corriendo al arroyo, tomábamos agua y nos bañábamos de una vez y veníamos ya por ahí. O sea que éramos autónomos en nuestro propio territorio. Cuando ya teníamos esa tranquilidad, llegó la tormenta. ¿La tormenta cuál fue? La empresa. La multinacional tenía vigilantes, además de eso tenía la policía, el ejército, que el ejército hacía detenciones arbitrarias, retenes ilegales, prohibían de que la gente cazara, que la gente pescara en el río. Cultivar ya no era lo mismo porque la contaminación nos contaminaba todo el cultivo. Más de las veces se secaban por el polvillo y esas cosas. Cuando se empezó a hablar hace muchísimos años del proyecto del Cerrejón y sus inmensas reservas de carbón al país, pero sobre todo a los guajiros, se les dijo que esa era la redención. O sea, que había llegado el progreso y el desarrollo a la Guajira y que todos los problemas se iban a resolver. Hoy, tantos años después, pues ya está claro que eso fue un cuento, que le echaron a la gente una fábula y que la realidad es bien distinta a lo que dijeron
quienes montaron esta campaña publicitaria. A mi juicio yo creo que por dos grandes razones. La primera porque ese fue un contrato leonino a favor de las transnacionales desde el principio. O sea, eso no fue un contrato que se dañó, sino que no empezó bien, lo empeoraron, porque sacaron además a la nación de su participación. Y segundo, porque en Colombia la política del Estado colombiano no ha sido una política que vea a la minería como algo que llegue a sumarle el desarrollo agrario y al desarrollo industrial y a resolver otros problemas nacionales, sumado a una serie de prácticas políticas que en La Guajira existen y que existen en el resto de Colombia y que son completamente indeseables, nos genera la situación en la que estamos. Y es que estas transnacionales se han ganado unas sumas astronómicas, siguen ganándoselas, son como reyes en ese departamento, pero el sufrimiento ciudadano, lejos de desaparecer, incluso se ha empeorado. Más de 30 niños han muerto de hambre y sed en la frontera entre Colombia y Venezuela. Las denuncias que distintos líderes indígenas han hecho sobre la situación de hambre y de sed que enfrenta esta etnia y que según ellos ha dejado como saldo en los últimos 7 años un total de 5.000 niños muertos. Los encargados del relleno sanitario de Riohacha, Guajira, resolvieron permitir que un grupo de niños buscara su comida entre los escombros. La Fiscalía General de la Nación anunció los resultados de los casos de corrupción en La Guajira. Más de 40 personas han sido imputadas. La Gran Alianza, movimiento político en cabeza del hoy condenado exgobernador Francisco Quico Gómez, y la nueva Fuerza Guajira, bajo el mando del también exmandatario departamental Jorge Pérez Bernier, son los dos clanes políticos que hoy maneja La Guajira. El agua cada día se escasea más porque es que Cerrejón utiliza demasiada dinamita. Entonces, ¿qué pasa? En cada explosión de esas vibra tanto la tierra que la tierra va abriendo, va abriendo, va abriendo. Eso es lo mismo que cuando tú tomas una torta, la torta está armadita, así está la tierra. Pero si tú empiezas a darle golpes, a darle golpes, a darle golpes, cuando tú vienes a ver esa torta está toda desbaratadita. Eso está pasando con la tierra aquí, ¿ya? ¿Y qué pasa? El agua que viene por encima se está yendo a las profundidades, se está perdiendo el agua. Si la mina sigue haciendo esas explosiones así como las está haciendo, nosotros en cuestión de 10 años no tenemos una gota de agua en La Guajira. Hay varios aspectos con respecto al agua. Primero, el agua es un bien de uso público, incluso desde el Código Civil. Segundo, el agua es un derecho fundamental, el acceso al agua, el consumo del agua. El agua es un derecho humano. La prioridad para el consumo del agua es el consumo humano. Entonces, cuando uno tiene todo este andamiaje jurídico, constitucional, legal, además con tratados internacionales, asociados a la defensa de este recurso, porque además este recurso es el que permite la vida. Por supuesto que es una actividad que genera contaminación del agua, destrucción de los acuíferos, destrucción de algunos ecosistemas estratégicos asociados al agua. Por supuesto que se va generando una conflictividad muy fuerte, porque entonces empieza una competencia por el agua. Y poblaciones, por ejemplo en La Guajira, que uno vislumbra día a día en las noticias que se mueren de sed, que no hay acceso al agua. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que tanta agua se destine a una industria extractiva y no para el consumo humano? Son muchas las comunidades, son muchas las veredas que han tenido que desplazarse, que han tenido que irse, que han tenido que ceder su territorio. Entonces la empresa empieza, digamos, de alguna manera en un proyecto grande, pero nunca de la magnitud que se pensó hoy día. Hoy día estamos hablando de un proyecto que está autorizado para exportar 41 millones de toneladas año, que además requiere una línea férrea que transita por todo el territorio guayú. Entonces estamos hablando de un proyecto que te fracciona el territorio guayú por cientos de kilómetros, desde la mina hasta Puerto Bolívar. Y por supuesto lo que uno supondría es que la empresa actúa con responsabilidad, ¿no? Y reporta lo que es. Eso de responsabilidad social solo es una falacia, es algo para distraer, algo para lavar su imagen, no es cierto.
porque es que realmente ellos dicen que son responsables con los vecinos, que son respetuosos con el medio ambiente. ¿Será que una multinacional de eso que le causa tanto daño al medio ambiente, que vierte tantas aguas de basura minera al cauce de los ríos y que desvía ríos y que desvía arroyo y acaba con toda la vegetación, eso no es responsabilidad? Pues es que las multinacionales Cerrejón son expertos en violar los derechos de las comunidades, en violar la misma Constitución y en violar hasta la tierra violan. En este momento estamos observando el paisaje del valle del río Ranchería. Esto que ustedes observan ahí, esos cerros hace unos años no estaban ahí, esos son unos cerros artificiales y pueden observar la contaminación. Aquí nos destruyeron ese valle, hay aproximadamente unas 50.000 hectáreas, donde estaba concentrado todo lo que era el sistema agropecuario en todo ese valle del río Ranchería hasta llegar a Albania. Hoy solamente observamos que toda esa vegetación ha desaparecido, todo ese ecosistema ha sido degradado. De aquí nos han desplazado más de 20.000 campesinos que nosotros no sabemos ni cómo están ni dónde están. Hay unos en Venezuela, en Cartagena, en Riohacha, Maicao, mejor dicho, eso quedaron ambulantes prácticamente. Llegó, empezó a decir que había que salir de ahí, que teníamos que vender el territorio porque o de no, la mina nos sacaba con la ley, con el ejército, nos despropiaban de nuestras tierras. La que desplaza a la comunidad de Tabaco cometiendo un crimen de lesa humanidad fue Intercor en ese momento. De pronto se sintió fue el ruido estridente de los bulldozers donde venían embistiéndole a las viviendas sin piedad, al cementerio y a todo lo que encontraba a su paso, al colegio. Ese desplazamiento fue un desplazamiento cruel. Habían más o menos 1.500 entre soldados y policía, pues terminaron venciendo a la comunidad. Incluso hubieron heridos, muchos heridos de la comunidad, hasta que incluso lo sacaron a la gente a sangre y fuego. O sea, hubo derramamiento de sangre allí. Los niños pues lloraban y el bienestar familiar en ese momento también jugaba con la camiseta de la multinacional. Amenazaban a las mujeres, si no firmaban el documento donde decía que salía voluntariamente, le quitaban a los hijos porque tenían que proteger el derecho al niño, en el artículo 44. La multinacional les tumbaba la casa y el bienestar estaba contribuyendo en alianza con ellos. Y le exigían eso para presionarlo. Entonces ya nosotros sabíamos, porque ellos en ese transcurso le decían a uno también que Roche también iba a desaparecer. Entonces, lo primero que llegó fue el ESMAD. Y desde que llegaron de una vez fue golpeándonos. Que ella había ido era hacer su trabajo, que era tumbar las casas y que tenía que hacerlo. Y cuando venimos a ver fue tumbando el colegio. Cada vez que me acuerdo de eso me da duro. Mi nombre es Lorenzo Molina de Jesús Pucci.
Tengo 89 años de criado y de estar criando a mi familia y nací y aquí estoy todavía. Hasta ahora estoy pues en un proceso con la mina, que la mina me está comprando mis derechos. Yo estoy indisconforme por el motivo que la mina me va a sacar de mi derecho porque ella tiene derecho y yo no tengo derecho de ser viviente aquí en el lugar. Y también que la mina a nosotros no nos está reconociendo como debe ser. Yo entiendo que ella no está dando lo que ella le quiere dar la gana de darnos. De pronto la gente lo ve y dice, no, pero que vendan esos charrasqueros y se vayan. No, el arraigo eso no es fácil. Deshacerse uno de sus cosas no es fácil. Esta es una situación que es muy, pero muy complicada. Me duele actualmente decirle, Señor, que no quiero irme. No quiero irme de mi lugar. Yo estaba ahí en el momento que la estaban tumbando. No, los golpes que me daban los sentimientos de que yo voy a caer en mi casa desbaratándola y me daba sentimiento. Cerrejón a nosotros lo que nos ha dejado ha sido ruina, hambre, necesidad. Eso es lo que le hemos heredado al Cerrejón. Nosotros no tenemos nada del Cerrejón. Lo que tenemos es eso, desplazamiento, eso sí tenemos. Los reasentamientos del municipio de Barranca son unas torturas. El poco tiempo que llevo de estar aquí ha sido muy cruel. De pronto sí le están entregando a las personas unas casas que cuestan 100 y tantos millones de pesos porque tienen sus condiciones técnicas 1A, con la metodología de infraestructura que tiene Colombia, ¿no? Aquí supuestamente tenemos todo y la gente cuando pasa, ay, pero qué casas tan bonitas, ustedes ahí están bien, están mejor que allá, pero solamente estando aquí es que se sabe o se dan cuenta o nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Hay muchas cosas que carecemos acá, que las teníamos allá y no las hemos podido superar acá todavía. La gente no va a vivir de lamer una pared, porque es que no hay un proyecto productivo de qué puede vivir una familia de esas ahí. No hay cómo tener una tienda, no hay dónde tener un cultivo, aquí la gente no cuenta con una extensión de tierra para cultivar, aquí no tenemos una atención médica, mientras que allá sí había una unidad móvil que nos llegaba hasta la comunidad, aquí no la hay. Uno ya se acomodaba en su casita de barro, pero se sentía uno bien feliz, acá no. Me he ido adaptando porque que ya es la realidad, tiene uno que adaptarse, pero no porque es lo mejor. A veces me dan ganas de regresarme. Yo hice una casa allá en las casitas y los deseos que tengo es regresarme. Nosotros incluso recibimos amenazas constantes por mensajes de texto, llamadas de teléfono privado. Eso indigna a uno saber que lo están amenazando por defender sus derechos y defender los derechos de las comunidades. Eso indigna, pero para adelante es que vamos, no vamos a retroceder. Incluso ahorita mismo quieren desviar el arroyo Bruno, siendo un afluente tan importante para las comunidades étnicas, y lo quieren desviar. Además de eso, están violando al debido proceso
porque no se ha hecho la consulta previa. Inicia con una desviación de 3 kilómetros para posteriormente terminar desviando en total más de 10 kilómetros. Afecta su flora, fauna, sus plantas tradicionales, medicinales, la cual adquieren actualmente en el arroyo Bruno. No vinieron acá al campo a mirar si se podía o no se podía, a quienes podían afectar y a quienes no. Ellos atropellaron a todo el mundo, eso lo dieron de una vez, ¿ya? Corpo Guajira dio su sí, el otro dio el sí, y así todo el mundo sí, entonces. Me parece injusto que los desvíen, porque yo siempre cuando vengo aquí, nos vamos con mi tío, nos bañamos allá, y ahora que los desvíen, se va a secar. Y claro, o sea que siempre hemos estado diciéndole eso a los niños, que la única fuente de agua que tenemos es el Bruno, ¿sí? Que ya en otras partes ya han desaparecido los arroyos, ¿sí? Que ya son, con este ya serían los 15 arroyos que, el último arroyo que tuviéramos por desaparecer. No vamos a poder recoger las frutas que había, no vamos a poder llevar a los animales de agua. Acogiendo recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como presiones de gremios nacionales y abogados, el gobierno nacional, por allá en los años 80, acogió un modelo de minería que es perverso, visto integralmente. El gobierno ha querido mostrar la minería solamente como un sector que genera recursos. En primer lugar, esos recursos, si bien son cuantiosos, no son tan importantes como dice el gobierno nacional, porque el gobierno mismo ha entregado una serie de beneficios tributarios a la minería que hace que lo que realmente le ingresa al Estado es muy poco correlacionado con el volumen de los recursos que se extraen y que se exportan. Pero visto la minería de una forma integral, ¿cierto? Así le ingresen recursos al Estado, así le ingresen recursos por concepto de regalías, eso jamás será suficiente para compensar los daños ambientales, sociales, de orden público que ha generado la gran minería en Colombia y que ha generado este modelo minero que el gobierno ha escogido y que se ha profundizado a partir de la expedición de la Ley 685 del 2001. Y no es de extrañar todo lo que estamos viendo en el departamento de La Guajira. Esas son las mismas consecuencias que vamos a ver con los proyectos de gran minería en La Guajira y en otros departamentos del país donde se ha estimulado y profundizado lo que hoy se llama la locomotora minera. Nosotros lo que tenemos es unas legislaciones que no están cobijando al pueblo colombiano que somos nosotros. El pueblo es la gente. A nosotros no nos está cobijando la ley, pero sí a las multinacionales, porque ahí es donde lo que está de moda en Colombia, las mermeladas salen es de esa zona, de ahí, de ese proceso. Las minerías nos están acabando la naturaleza, y si nos están acabando la naturaleza, nos están acabando las vidas. Por lo tanto, no más minería. Si en otro lugar del mundo hay estas minerías y quieren hacer lo mismo, no dejen que ellos acaben con eso, que lo destruyan. Que hay que ponerle un pare a esto. Que realmente no dejen asentar a las multinacionales en su territorio, porque cuando dejan asentar las multinacionales en su territorio llega la desgracia, llega la miseria, llega la pobreza extrema. Que ellos son amigos de usted cuando lo necesitan. Que no nos dejemos manipular de ellos porque ellos le van a ofrecer distintas cosas, que le van a hacer esto, que le van a hacer del otro, que usted va a cambiar de vida. Eso es mentira. Eso no va a cambiar nada, es lo que va a empeorar. Lo dicho con experiencias vividas. Seguir acá, porque nosotros somos de aquí, porque nosotros nacimos aquí y en nombre de mi Dios morimos en nuestro territorio, parados, sin arrodillarnos, porque el guayú no se arrodilla, ni si ve la muerte encima. Hay una palabra muy alentadora entre el guayú. El guayú, cuando se ve perdido, cuando el guayú dice,
es lo último que tú tienes, sálvate, ¿ya? Dicen, picás y rasma, cómete contra él. O él te come o tú te lo comes, más o menos es la palabra, ¿ya? Entonces, pues es eso exactamente lo que nosotros tenemos hoy en día. No hayamos qué hacer, pero sin embargo, ahí vamos. No vamos a retroceder para atrás, ahí vamos. Tayaguayungani, tayaguayungani, tayaguayungi, pinayu, tayangarare, guaysa, tayane, rancoso, paje. El departamento de La Guajira pareciera meterse en el Caribe colombiano como tratando de mezclarse con él. Esta es la cabeza de un país donde el indígena caribe siempre vivió y que en su mezcolanza con otras tribus colombianas del interior dieron forma a lo que hoy se conoce como la raza ancestral de los Wayuu. Pero aquí habitan otros 4 pueblos indígenas del norte colombiano, dando así a la mayor concentración de esta etnia en todo el territorio nacional. El departamento de La Guajira tiene un grupo indígena que es el mayor, el más antiguo que hay en este territorio y el más numeroso, que es la población Wayuu. Esta población Wayuu tiene un origen arawak, o sea, su lengua, el Wayuu Naiki, está asociado con familias lingüísticas que tienen origen en el Amazonas. Como en toda Colombia y en muchos países de Sudamérica, los españoles llegaron hace más de 600 años a usurpar las riquezas que había en el departamento. Este remanso caluroso fue propicio para que los europeos se quedaran a vivir y apoderarse de los patrimonios que aquí se encontraban. Los españoles llegan en el siglo XV a La Guajira, 1499 al Cabo de la Vela, y se interesan en este territorio primero por razones geográficas y segundo porque había perlas. La costa guajira estaba llena de perlas y en la primera mitad del siglo XVI es poblada por comerciantes españoles de la Baja Andalucía y otras regiones que empiezan a explotar los recursos perleros que se encuentran en La Guajira. Pero encuentran una fuerte resistencia a la población indígena. Al mismo tiempo, los españoles trajeron población africana. Esa población africana, alguna, se fugó y estableció palenques en La Guajira. El palenque de La Ramada, en la zona de Dibuya, y el palenque de Nueva Troya, en el camino que de Riohacha conduce a Maracaibo. Sin embargo, la relación con el español no siempre fue en sentido perjudicial, ya que algunos productos, animales y hábitos que trajeron se quedaron en la idiosincrasia del indígena guajiro, que hasta el sol de hoy aún los conservan en este vasto desierto de arenas amarillas. El primer efecto de la llegada de los europeos a La Guajira es que los indígenas adoptan la ganadería, adoptan la cabra, la oveja, la vaca, el caballo, los asnos, y se pasan de ser cazadores, pescadores y recolectores y horticultores fundamentalmente a ser pastoralistas.
De manera que es una población inmersa en el comercio con el Gran Caribe, lo que le permitía por tener ganado y perlas y poder explotar ciertos palos de tinta en el interior del continente. Estos pueblos resisten fuertemente la presencia española y mantienen una relativa autonomía en la península. En 1769 se alzan contra la corona española, 11 años antes de que los comuneros en el interior de Colombia se rebelaran contra la monarquía española. Pero la república que surge después, con Bolívar, intenta asimilarlos a la condición de nacionales, de miembros de Colombia. La península de La Guajira era compartida ancestralmente hasta las tierras vecinas del país de Venezuela. No había fronteras ni nada que les impidiera tener relaciones comerciales y de territorio con las comunidades vecinas. Parte de La Guajira quedó en el lado venezolano, de manera que los guayú cruzan de un lado a otro su península para establecer relaciones comerciales, relaciones familiares, laborales, en fin, toda una serie de actividades, y hasta hoy se encuentran en la península de La Guajira como el pueblo histórico que da origen al poblamiento de este territorio colombiano. El departamento de La Guajira ha sido uno de los motores para generar ingresos al Estado colombiano. Tiene una gran riqueza de carbón mineral, grandes yacimientos gasíferos, y la condición agreste de su territorio le da el privilegio de tener una vasta extensión de arena y agua para producir la sal mineral de manera artesanal. Sin embargo, toda esta riqueza no se ve reflejada en los pueblos de este paraíso caribe. Esto se debe en gran parte a las malas administraciones. Para dar un ejemplo, solo entre el 2012 y el 2014, el departamento de La Guajira manejó regalías que superan los 600.000 millones de pesos. Somos un departamento muy rico porque poseemos muchas riquezas, sobre todo muchos recursos minerales y otros recursos que están en potencialidad, que se pueden explotar, que se pueden disparar, por ejemplo como el turismo, la industria sin chimenea, se puede explotar, se puede sacar su mayor potencial. Pero los recursos mineros, que siempre lo hemos tenido, el boom de los recursos mineros, el carbón, el gas en su momento, la sal acá en Manaure, no se ha sabido administrar, no se ha sabido explotar. Lo que yo creo que la presencia estatal ha impedido y ha reducido la autonomía política, ha cerrado sus puertos y ha mermado la gran capacidad que ellos tenían para comerciar con el Caribe, para mantener unas dinámicas económicas fluidas y de intercambio con el Caribe, los que le permitían un bienestar, un relativo bienestar. Entonces, cuando confluyen una serie de circunstancias como una larga sequía, como el cierre con Venezuela, y sus puertos están inhabilitados, y la sal se redujo a una actividad marginal, cuando antes tuvo una actividad mucho más importante, jugaba un papel más creciente en la economía. En la medida en que los guayú pierden autonomía política y poco control, cada vez menor, de su territorio y sus recursos, pues tienen que entrar en un estado casi de calamidad como el que están viviendo ahora. En el caso del carbón mineral, La Guajira tiene la mina del Cerrejón, la cual es el segundo yacimiento a cielo abierto en el mundo que más produce este elemento. Pero este mineral, en suelos de La Guajira, un vasto sector yacífero fue dado a concesión a una multinacional extranjera, la cual, después de 30 años de su explotación, nunca pudo articularse con las necesidades de los guajiros. Lo que ha traído es el avasallamiento de los recursos naturales como el agua y agresiones a la etnia en los territorios para poder seguir explotando el preciado mineral. Obviamente, cuando los proyectos de esta magnitud llegan a un territorio como el de La Guajira, fundamentalmente indígena, no se logran articular con la economía regional, de manera que forman economías de enclave. Estas economías de enclave se conectan con economías metropolitanas más distantes, en otros lugares, y más que con la población inmediata.
Todo proyecto de este tipo genera impactos que tienen que ver con la antropización del paisaje, contaminación, ruido, migración, también impactos sociales, no solo son impactos de tipo ambiental, como migración de población laboral a sus zonas, y en fin. El primer impacto que tuvo el proyecto, evidentemente los hay de muchos caracteres, fue la construcción de vías férreas y de puertos en zonas indígenas y afrocolombianas. El Cerrejón solo le va a dejar el hueco. Ya no hay regalía, ya el pueblo no se usufructa de esos beneficios y ante el contrario, todos los recursos naturales lo están destruyendo. ¿Qué nos van a dejar? Un hueco, en donde nuestros hijos mañana nos preguntarán que un hueco tan inmenso y que ese mineral que sacaron de ahí, ¿para dónde se fue? Y no tendremos respuesta hacia las preguntas que ellos nos hagan. Decimos que después de 32 años de explotación, partiendo del hecho de que hace 32 años se le prometió al pueblo guajiro que a partir de la explotación de los recursos naturales a gran escala o a gran minería o minería a gran escala, se iba a generar desarrollo en la región. Hoy, 32 años después, podemos decir sin lugar a equivocarnos que ese desarrollo, ese progreso no se ha dado en el departamento de La Guajira. Esa explotación a gran escala no ha venido acompañada de ese desarrollo y ese progreso, y hoy lo que tenemos prácticamente es una economía de enclave, una economía dependiente totalmente del salario de los trabajadores mineros, que podría generar como consecuencia que si la decisión de la empresa Cerrejón en el día de hoy fuera no seguir produciendo más carbón en el departamento de La Guajira, la pregunta entonces sería, ¿qué pasaría con el departamento de La Guajira a partir del día de mañana? Esta transnacional del carbón viene provocando daños en los afluentes hídricos, sistemas naturales que ancestralmente proveían a los nativos para la subsistencia, pues los está contaminando, incluso desviando su curso para poder cumplir con la capacidad de agua que necesita una empresa de esta magnitud. Da miedo, porque es la utilización del agua como arma de guerra. Yo estuve en el exilio 15 años y vi así desde Europa lo que estaba pasando en el África, la pelea, la guerra por el agua, y cuando llego a Colombia y entro a La Guajira, veo eso. Cerrejón utiliza el agua como una manera de desalojar, de sacar a las comunidades para la expansión de su proyecto extractivo, y eso da grima, porque es el monopolio del agua por una parte y el otro el impacto de dejar sin agua a las comunidades con sus consecuencias de falta de alimentos, de sequía y de hambre, que es lo que está viviendo hoy en día La Guajira, hoy, no mañana, hoy. Hay unos indicios de contaminación del río Ranchería, de los arroyos Cerrejón y Bruno, entre otros, a su paso por la zona minera. Las conductividades, que es un parámetro químico que se mide en las aguas, esa conductividad siempre ha aumentado desde la entrada del río Ranchería o del Bruno, del arroyo Cerrejón, hasta la salida de la zona minera. Esa es una parte, digamos, en que hay unos indicios fuertes, también pH, también contenidos de cadmio, plomo, entre otros. Hay unos indicios de que hay una eventual contaminación de los ríos y de los arroyos. El monopolio del agua es inmenso, mientras la transnacional desperdicia 35 millones de litros de agua por día, una familia en el Alta Guajira tan solo dispone de 7 litros de agua por día. Es decir, el abismo es enorme, y ello pues está generando lo que se ve hoy en día. Nos están vendiendo la idea que aquí se está presentando esto por el fenómeno del Niño y por el tema de una sequía. Y nosotros estamos diciendo, no señores, aquí hay problemas estructurales que el cierre de la frontera y el fenómeno del Niño desnudaron completamente frente a la realidad nacional. Las aguas subterráneas se alojan en unos objetos geológicos que llamamos acuíferos. Son como unas especies de esponjas, pero no son biológicas, sino son geológicas. Todos esos materiales que acarrean los ríos luego también se vuelven el lugar en donde fluyen las aguas subterráneas, y esas están en comunicación con las aguas superficiales, sea que los ríos alimentan los acuíferos o sea lo contrario, que los acuíferos alimentan los ríos. Aquí se han removido millones de metros cúbicos de acuíferos.
El cerrejón y la actividad minera, como cualquier actividad minera a cielo abierto, remueve esos objetos geológicos que además necesitaron millones de años para su conformación. Es decir, que ese impacto no es un impacto que se pueda ni prevenir, ni corregir, ni mitigar, ni compensar. Allí falla toda esa teoría que ofrecen las autoridades ambientales de que los impactos se pueden gestionar, y entonces se vuelve algo que la ley colombiana llama daño ambiental. Es decir, en temas de acuíferos, en temas de aguas subterráneas, la minería de Cerrejón, la minería del Cesar y cualquier minería a cielo abierto del país causan algo que se llama daño ambiental, y eso constituye un pasivo. Se ha conocido el desplazamiento de indígenas en las tierras por donde pasaba el río más importante de La Guajira, el Ranchería. Pese a este conocimiento, las autoridades colombianas no toman cartas en el asunto, para lo que se ve como una nueva violación al territorio colombiano, la cual es la pretensión de desviar el arroyo llamado Bruno. Está la desviación del arroyo Bruno, un arroyo que subterráneamente comunica a La Guajira hídricamente, y la multinacional, importándole eso, solo quiere desviarlo para sacar el material que se encuentra debajo de él. Debajo de ese arroyo existe carbón, y parece que es de muy buena calidad. En algunos estudios de impacto ambiental que hemos desarrollado, en la manera como se afectaría el desvío o cómo se afectaría el arroyo Bruno una vez se desvíe inicialmente en 3.6 kilómetros, para posteriormente en el año 2020 desviar 9 kilómetros más. En base a esto, los trabajadores en representación de Extinta Carbón estamos diciendo no al desvío del arroyo Bruno, como defensa importante, no solamente para establecer un criterio de conservación de las fuentes hídricas en el departamento de La Guajira, sino también como consecuencia y como elementos fundamentales de una ausencia total de Estado y de una ausencia de unas verdaderas políticas de responsabilidad social por parte de las empresas nacionales o multinacionales que operan en la zona. Los ríos y caños que se han desviado se han secado. Tenemos esa desecación de ríos en La Guajira, tenemos esa desecación de ríos en el Cesar. Eso está documentado por las comunidades, eso está documentado en los estudios de los años 90 que presentó Cerrejón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerte competencia por cantidad de agua, en parte porque la actividad está disminuyendo esa cantidad de agua, no solamente por la actividad minera en sí que remueve los acuíferos, que cambia de curso ríos y arroyos, sino también por el hecho de que Cerrejón usa 35 millones de litros de agua al día, y eso en una zona como La Guajira, en donde, por ejemplo, la suma de Barranca hacia Hato Nuevo, de las personas que consumen agua, suma 8 millones de litros al día. Entonces ya comienza a poner una perspectiva de competencia por el agua. Cuando llegué a La Guajira pregunté en mi inocencia sobre estos temas. Es que uno puede pedir autorización para desviar un arroyo, para secar un río, para acabar con los acuíferos, y la gente me dice, los que saben, cuando pregunto a Bogotá, ¿uno puede hacer esto? Me dicen, no lo puede hacer. Entonces la otra pregunta que me hago es, si ya secaron un arroyo, y si secaron 2, y van 3, y ya son 12, entonces, ¿cómo se pregunta eso? Ah, no, es que la información fue mal dada. Entonces, malinformar también tiene que ser penalizado, y lo que estamos planteando es que ese contrato del Cerrejón debe suspenderse anticipadamente por las violaciones tan graves que están cometiendo con los acuíferos y con las comunidades. Pero la mina del Cerrejón no solo daña la biótica acuífera, también afecta el sistema respiratorio de los que viven alrededor de este. Sus partículas se esparcen por el aire, llegando a las comunidades. Por igual, los trabajadores de la multinacional denuncian que son muchos los casos por donde los empleados sufren enfermedades y daños en sus cuerpos. El Cerrejón está contaminando el aire, y eso tiene unas implicaciones en la salud de la gente, en particular en la salud de los menores de edad. En el caso de la jagua, infección respiratoria aguda es una afectación muy fuerte sobre menores de 15 años. Así que son los niños los más afectados también en temas de calidad de aire y de enfermedad relacionada con ello. Manguito rotador, síndrome carpiano, enfermedades que afectan vías respiratorias,
problemas osteomusculares, problemas psicosociales y trastornos del sueño. En el municipio de Manaure se encuentra la explotación de sal marina más grande del país. Esta se hace por medio de charcas, donde es depositado el bagazo que ya no le sirve a la multinacional, que maneja alrededor del 60% del gran comercio de sal para el consumo de los colombianos. Bueno, aquí se trabaja más que todo en verano. Cuando llueve se dificulta un poco por la lluvia porque la sal la licúa. Entonces sucede que nosotros tomamos el residuo de la salmuera que bota la empresa, que pasa por ese caño que está por ahí. Entonces ponemos los motores a trabajar, llenamos las charcas y alrededor de unos 25 o 30 días, depende como sopla la brisa y el sol, saca uno su producción. Se saca sal blanca, sal sucia que se utiliza para el consumo humano y para la industria. De sol a sol, la comunidad de los guajiros explota esta sal de manera artesanal. En un comienzo, la explotación fue por parte del Estado. Después, este les concedió su explotación a los nativos. Pero el mal manejo conllevó a que eso se privatizara nuevamente y la explotación se le cediera a otra multinacional. Estas son unas charcas que se hicieron artesanalmente por toda la población aquí de Manaure abajo. Comenzaron con ellos, haciendo las charquitas uno y pues comenzó otro y otro y otro, que antes era prohibido, porque aquí la única que manejaba la sal era la empresa Concepción Salinas, IFI, de Bogotá, dirigían todo esto. Luego la gente fue tomándose su cuadrito de sal, hacían uno, hacían otro, en fin, esto fue lo que está sucediendo ahorita. Ahora le llaman las charcas paralelas a la de la empresa Salinas. Los guayú luchamos 30, 40 años acá en Manaure por dejar de ser obreros. Primero nos ganamos el derecho a ser obreros, a explotar la sal artesanalmente. Cuando el gobierno nos da la potestad y nos da el poder de administrar la sal, de decir sean autónomos, administren, sean empresarios, no fuimos capaces, le dimos un mal manejo a eso. Y eso es lo que tiene hoy en crisis a la empresa, a Samas como tal, que fue la empresa inicial de esto. Y nos tiene en manos de un operador privado, que es Big Group. Toda esta sal, toda esa charca se le entregaban a los indígenas, ¿oyó? Entonces, entregarse a los indígenas lo manejó una empresa que se llamaba Sama, o se llama Sama, tú ya existe por ahí, ¿oyó? Pero el gobierno le exigía que tenían que buscar un operador privado, que es la que estaba manejando esto que se llama Big Group. Rompieron con un esquema de 2.000 empleos directos que generaban las cosechas artesanales de la sal. ¿Por qué? Porque vinieron a industrializar todo el proceso. Al usted telenificar todo el proceso, saca la mano de obra, no la necesita. Entonces los guayú ya no son vital para el proceso de la sal, siendo los dueños de la sal, siendo los dueños del territorio donde se explota la sal. De esto vive mucha gente. La población no solamente aquí de Manaure, sino también de Riohacha, de Maicao, de Uribia. Porque nosotros aquí producimos la sal y tenemos los compradores que son de Maicao y de Riohacha y Uribia. Y entonces sucede que aquí de esto vive el trabajador, el dueño de charca, el camionero. Para comprar la comida, para mandarle a la familia que tiene uno por fuera y eso. Y siempre aquí, siempre gana uno cualquier cosita, no es mucho, pero siempre uno gana algo aquí. Tienen sus casitas ahí, aquí estos pueblos se llaman Manaure abajo. Y ellos, la mayoría de esta gente que está aquí trabajando ahorita, ellos son de afuera, no son aquí de Manaure, pero sí ya han raizado aquí en Manaure ya, porque ya tienen tiempo de estar aquí. Tienen hecho su casita y viven de esto. Aquí también trabajan muchos indígenas también. Este trabajador no tiene horario definido para realizar su labor. No tiene seguridad social que los proteja, ni mucho menos una pensión que los ampare a un trabajo riesgoso a pleno sol. Solo el diario vivir que les depare su camino. La mayoría de estos cateadores y exploradores de sal viven en los barrios aledaños a estas charcas, donde la pobreza también aflora. Que aquí se malora mucho a las personas, los trabajadores, porque este trabajo es duro. Esto ahora porque estamos hablando fresco, pero aquí a las 12 del día que está trabajando, aquí no se lo aguanta nadie, el sol tan intenso, para ganarse a esa gente un poquito de dinero ahí. Ellos están ganando por producción, con el saco montado en el vehículo.
le están quedando a ellos por saco 600 pesos. Explotada, llenada y montada. Un carro se le mete 12 toneladas, 2.240 bultos, 220. ¿Oíste? Y eso se lo reparte entre 6 y 7. Saque la cuenta cuánto produce eso. Se levanta uno y busca la parita y pone una recuerda a explotar, se llama explotar. Con la pala, la puntona así, uno después la carga uno en los camiones así como estamos haciendo ahora. Ese trae nosotros aquí en la sala. ¿Qué tan duro es este trabajo? Oye, es duro el trabajo, es duro, porque tiene mucho trabajo, oiga, hace un punto de 50 kilos, oiga, así, y explotar y eso, hay como siempre le da duro a uno, pero ya uno está acostumbrado a hacerlo. Las condiciones de vida de hoy de esos explotadores artesanales, porque se saturaron del proceso, porque lo que sabían era hacer sacar sal manualmente, se han dedicado a una cantidad de cosas diferentes a lo que hacían antes. Entonces no son dignas, no son buenas. Pero ahora teníamos 2 años atrás que no hacíamos nada porque la empresa no nos soltaba agua. Estábamos por ahí, teníamos la pesca y por ahí maricaita que nos saliera, por ahí que nos saliera varios. Ahora que estuvo Sama, no dio la talla. No, ella la pusieron, duró como 2 años ahí trabajando hoy en la empresa Sama, pero en fin, eso fue un desastre, eso se acabó. Y entonces se apresuraron para meter a la empresa esta que está ahora funcionando, ahora que es Bigru, es la que está iniciando su nuevo paso. Ella hizo una concesión de unos 18 años para administrar todo esto. Aquí tenemos una empresa, pero paramos en paro y eso no la dejan trabajar bien, no dejan trabajar bien la empresa, porque mucho paro y eso, total que para más parar y nosotros vivimos, mejor dicho, de la empresa que nos suelte el agüita aquí de este lado. De eso que vivimos, entonces si la empresa no nos suelte el agüita, nosotros andamos mal. Sin trabajo, sin fuente de trabajo, no tenemos fuente de trabajo. Según el Ministerio de Educación, un 30% de la población en La Guajira es analfabeta. Eso quiere decir que es el departamento con más población iletrada del país. Unas cifras vergonzosas. El territorio nacional maneja estadísticas de analfabetismo en promedio del 6%. Los niños que viven en las rancherías indígenas sufren el abandono educativo del Estado. Muchos padres no los envían a la escuela porque no tienen ni con qué desayunar, mucho menos aliento para llevarlos a la escuela. Es muy duro, porque hay niños que vienen aquí sin lápiz, un niño que viene sin cuaderno. ¿Qué hace un niño que viene sin cuaderno? Es como si él no estuviera haciendo nada. Las regalías no fueron bien utilizadas. Las regalías no se emplearon para contrarrestar o para solucionar aquellos problemas que los indicadores sociales nos mostraban, como acceso al agua, alcantarillados, analfabetismo, por ejemplo, que es uno de los más altos de Colombia, sino el más alto, por ejemplo, y lo que notamos es que la población que está al lado de los impactos no recibió del Estado, no se pudo articular el proyecto en su economía, y tampoco recibió los beneficios derivados de la explotación carbonífera o también gasífera o también salinífera. Me decepciona y me frustra que a pesar de tantas facilidades que hay ahorita, en medio de todo, hay muchas facilidades para estudiar. Los jóvenes no quieren estudiar. Como le digo, es más fácil ser corrupto que educarse, que formarse. Es más fácil apropiarse de lo que ya está que salir a gestionar, que salir a buscar. Que es donde están los recursos, que eso fue lo que le pasó a la gobernación, le ha pasado a los municipios, que por eso nos cortan la transferencia. Como no somos responsables, como no podemos ser autónomos, como podemos manejar recursos, tiene que venir alguien de fuera a manejarlo. Este departamento aún continúa siendo el penúltimo departamento con menor cobertura en necesidades básicas insatisfechas. Sigue siendo el penúltimo departamento en peor calidad educativa. Sigue siendo el penúltimo departamento en menor cobertura en seguridad social. Somos una gran cantidad de personas que no están contempladas en el censo nacional del 2005 del DANE.
que nosotros hoy superamos esas expectativas del censo, que el último censo agropecuario dice que el nivel de pobreza del departamento de La Guajira está en el 89%. Quiere decir entonces que aquí está fallando el sistema a nivel nacional y que nosotros necesitamos una mejor atención. Nosotros además nos encontramos en una zona dispersa. El 90% de la población del municipio de Uribia, que es el más grande del departamento de La Guajira, que tiene por encima de 8.000 kilómetros cuadrados, es rural y es dispersa en 22.000 puntos poblados. Eso significa que por más que se llegue y que lleguen los recursos a los departamentos y a los municipios, si somos mucho más en el departamento y si no conocemos la realidad de lo que hoy tenemos y existimos en el departamento de La Guajira, es muy difícil que se pueda llegar. De hecho, lo que nosotros pedimos es un enfoque diferencial. El problema de que seamos tan pobres hoy, en medio de tanta riqueza, ha sido el mal manejo que se le ha dado a eso. Que le ha dado eso a nuestros gobernantes, que le han dado esa riqueza a nuestros gobernantes. Porque se han gastado esa riqueza, se han enriquecido unos cuantos, a costilla de muchos, tanto del plano local como nacional. Esto ha sido en común acuerdo. Los malos manejos administrativos en los entes territoriales, el cierre de la frontera con Venezuela, la cual era su mayor despensa alimentaria, una sequía tan intensa que los azotó por 3 años sin caer una gota de agua de lluvia, hace que se vean afectados directa y agresivamente los niños guajiros. Actualmente, el departamento tiene el primer lugar en mortalidad infantil en el país. La mortalidad infantil tiene múltiples causas. Una de las causas fue, porque ya se acaba de ir, la sequía. Afortunadamente llegaron las lluvias a La Guajira. Durante 3 años, por el fenómeno del Niño, no llovió en La Guajira y ahora empezaron las lluvias. El otro es el colapso de la economía venezolana. La economía venezolana, el aparato productivo colapsó. Miles de guayú que se encontraban en Maracaibo como comerciantes, asalariados, jornaleros en las haciendas del Zulia retornaron a la península o no tienen cómo enviar recursos a la península. 3. Venezuela durante muchas décadas abasteció de alimentos a la Alta Guajira, cuando pudo y cuando tenía las condiciones para hacerlo. Obviamente la frontera también está cerrada. Entonces, tenemos también que el modelo estatal es asistencialista. Es un modelo que no fortalece la economía tradicional guayú, sino que contrata alimentos para enviarle a los guayú. Esto genera dependencia y desestimula la actividad productiva de los guayú. Entonces lo que tenemos en el fondo también es que la población guayú se duplicó entre 1992, cuando eran 127.000 indígenas en el lado colombiano, a 270.000 indígenas en el año presente. Sí es evidente que nos afecta el problema del país vecino, porque en gran mayoría más del 70% de lo que percibimos es producto venezolano. Hoy aquí los valores están invertidos. Hoy no se piensa en sacar adelante esta región, sino en individualmente cada persona salir adelante e irse de La Guajira. Esa es la gran realidad. Acá en esta parte tenemos 150 niños. Entonces lo que nosotros acá nos dieron 60 platos. Con esos 60 platos tenemos que sacar un grupo primero y después otro grupo. Aquí se turnan los niños para la alimentación respecto a los utensilios. No nos han dado olla, no nos han dado nada lo que tenga que ver con la cocina. El tema de desnutrición en nuestra población indígena es multifactorial. En muchos factores, entre ellos, por ejemplo, uno grande es el cierre de frontera. Nosotros hoy en Uribia no tenemos vías, no tenemos carretera, no tenemos acceso, tenemos un abandono total, que para ir hasta allá nos toca demorar días y semanas y muchas veces meses para llegar de un sitio a otro. Teníamos más cerca Venezuela. El cierre de la frontera sin duda alguna nos ha permitido a nosotros los guayú quedar sin posibilidad de conseguir los alimentos en esa zona de frontera, pero no solo eso, el mismo sistema de salud que hoy tiene implementado el gobierno no llega a nuestras comunidades. Nuestros indígenas están afiliados a todas las EPS, son 17 EPS que hay en el departamento y cada uno de nosotros o de nuestra familia puede estar afiliado a una EPS. No sentimos que llega la atención en salud. Es claro por toda
la comunidad guajira y ribachera de la clase de alimentos que perciben en su gran mayoría nuestro pueblo indígena, en donde no es acorde, no es una alimentación digna, que requieran una nutrición adecuada. No es justo que a un niño se le esté suministrando un banano con 2 guineos, un banano con 2 galletas de soda. Eso creo que en ningún menú del mundo podría existir. Fuentes de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía señalan que hoy están vigentes más de 600 investigaciones por presuntos hechos de corrupción en La Guajira, sindicando a gobernadores, alcaldes y demás funcionarios públicos quienes se ven inmersos en contrataciones irregulares, donde se puede decir literalmente que han defalcado a toda esta región. La corrupción se volvió un modo de vida, pero un modo de vida porque no hay control, no hay seguimiento, no hay sanciones. Los entes de control se limitan a lo que van a hacer y nada más. O sea, sí dicen, si hay corrupción, la plata se pierde, la plata no se invierte, los recursos se van, pero no hay sanciones, no hay gente presa. La gente sigue despilfarrándolos, o sea, apropiándose del recurso público, que cree que es de ellos, no es de ellos. La corrupción no genera realmente la situación que vive La Guajira, actúa sobre la ayuda que que La Guajira recibe del gobierno estatal, es decir, una serie de contratistas, una cadena de contratistas que nacen desde otras zonas diferentes de La Guajira, subcontratan los alimentos en La Guajira, aquí en Ribacha los subcontratan en Uribia, Manaure, y así al infinito, de tal manera que al indígena lo que le llega es algo mínimo. Eso se debe a algunas contrataciones sin el lleno de los requisitos legales, en donde los representantes legales de la ONG, de las diferentes ONG, se están quedando con gran parte de ese dinero. Esa es la realidad actual en nuestro territorio. Lo máximo que se le da a un político aquí es una inhabilidad. Pero no hay cárcel, o sea, no hay cárcel, no hay sanciones económicas, la gente sigue su vida normal. La inhabilitan, contrata con terceros. Por décadas han manejado el departamento, pero realmente lo que ha quedado, lo que le dejan al departamento es ruina, no acorde con lo que este pueblo se merece. Pero también es acolitada del nivel central, puesto que los organismos de control, por mucho que se denuncien, aquí en La Guajira todo se arregla y no pasa nada. La mafia nace del prohibicionismo o del control o del manejo de las cosas. Cuando a usted le prohíben algo, o le limitan algo, o le condicionan algo, usted busca la forma de acceder a eso. Y como yo le digo, es mejor negocio ser político que ser empresario. Y hay una mafia que y hay sobre todo que es una mafia familiar. Son las mismas familias las que gobiernan. Incluso se rotan generacionalmente. Aquí ha gobernado abuelo, papá, hijo y hasta nieto gobiernan aquí. Sin duda, uno de los problemas que más afectan a toda la comunidad guajira es la falta de garantías para el acceso al agua potable. Sí es cierto que la sequía ha hecho estragos en los últimos 3 años, pero también es verdad que no ha habido una política regional ni nacional para que esta población tenga permanentemente la garantía al preciado líquido. Solo les dan soluciones paliativas y no de fondos. Primero que todo, no nos llega agua, y la poquita agua que nos llega no es de calidad y es muy costosa. Precisamente por el mal manejo que se hace del recurso hídrico. Tenemos el mar, que se puede desalinizar, o tenemos agua de pozos profundos que se puede también tratar. Pero la cobertura a las casas de Manaure no llega agua. Aquí el suministro es por carrotanques. Porque hay una empresa que se encarga de ese suministro y lo está haciendo es por medio de carrotanques. No hay la capacidad para tratar agua y para producir agua a gran escala y llevarle a la gente agua como un servicio domiciliario, como debe hacerse. Ahora tiene 2 acueductos que no se están usando.
2 acueductos que no se usan. Las redes domiciliarias están completas, incluso hay medidores en las casas, pero a las casas no llega agua. ¿Cómo es la necesidad de ustedes con el líquido preciado como el agua? Acá la necesidad más grande que nosotros tenemos es el agua. No tenemos alberca donde vamos a echar el agua. A veces el carrotanque llega una sola vez nada más al mes. Esta ranchería es grande y no alcanza para todo porque no hay alberca donde se puede echar el agua. ¿Y estos tanques qué? Estos tanques son para los niños porque aquí hay 150 niños. Entonces esos tanques son para los niños que lo donó la alcaldía de Riguaya. ¿Ahora tienen agua los tanques? Por el momento sí tienen agua, claro. Bueno, ¿qué otras necesidades tienen ustedes acá? Otra necesidad que nosotros tenemos acá para los niños, no tenemos ni escuela ni aula para los niños. Los niños están estudiando abajo de los árboles, los niños están estudiando abajo de las enramadas. Así que cuando llueva se les mojan los libros, se les mojan todos. Bueno, y la alimentación, hay muchas cabras y eso. ¿Qué hacen con eso? ¿Les sacan productos? Sí, ahí tenemos los chivos, los ovejos, pero igual aquí no hay ayuda ni para los alimentos ni nada. ¿Qué hacen con las cabras específicamente? Acá lo tenemos cuando haya necesidad, para un velorio, algunas vainas. Nosotros siempre lo agarramos para algunas cosas que nosotros necesitamos. O sea, no la cogen para alimento diario, sino para alimento ocasional. Claro, sí, pues cuando la necesitamos, más que todo para cuando uno se case, para algún matrimonio, alguna vaina, ¿ya me entiendes? La agricultura, ¿cómo es? ¿Se da mucho por aquí, ¿no? Cultivo, acá no conocemos el cultivo porque acá no cae agua, mejor dicho, aquí no. El cultivo aquí es malísimo por el agua más que todo, porque aquí hay una sequía grande y aquí no se puede cultivar nada. ¿Tú crees que el Estado los tiene abandonados, el gobierno? El gobierno sí no tiene abandonado para mí, claro, en el sentido de que sinceramente no hay ayuda, no hay ni nada. No tenemos ninguna clase de ayuda acá. ¿Qué le pedirías tú al gobierno si tuviera al alcalde, al gobernador, al presidente de Colombia? ¿Qué le dirías tú personalmente para tu comunidad? Para mi comunidad le pediría que nos tenga en cuenta, más que todo, el gobierno. Sinceramente, el gobierno habla de paz, de cosas así. Sinceramente sería bonito de que el gobierno nos tenga en cuenta. Claro. ¿En cuenta qué quiere decir para ustedes, para tu comunidad? Para mi comunidad, que nos traiga regalías, más que todo escuela para los niños, porque no tenga en cuenta pendiente con el agua, cosas con el que él no puede colaborar. El asistencialismo no nos va a salvar y necesitamos un esfuerzo mucho mayor, una acción social afirmativa, pero de una mayor intensidad que, por ejemplo, diga garantizamos el acceso al agua en La Guajira, pero no con medidas paliativas, sino con proyectos integrales, articulados, que no sean acciones puntuales, que permitan resolver esa situación. Encontramos un departamento donde los niños mueren de hambre y de sed a diario, que debiera ser producto no solamente de una vergüenza nacional, para este país, sino que también debiera ser una manera y una oportunidad de comenzar a implementar verdaderas políticas que satisfagan las necesidades que hoy tienen las poblaciones indígenas guayú, siendo esta la población indígena más numerosa que existe en este momento en este país. Al guayú le han cambiado hasta el hábito alimenticio. Mire que ahorita hay programas de rescate de alimentación tradicional, que el guayú vuelva a sembrar y a comer lo que comía antes, su frijol, su maíz, su auyama, cuando las épocas de lluvia permitían sembrar. Y sus animales también permanecían sostenibles, o sea, hacer una economía sostenible el guayú. Al guayú le han cambiado los modos alimenticios, con las minutas, con los programas de nutrición, le han cambiado el concepto, el sentido de lo que es su alimentación como tal, de lo que es criar un hijo. No se nos tiene en cuenta en nuestros alimentos ancestrales, sino que finalmente nos entregan algunos alimentos que no vamos a comer los guayú. Y por otro lado, el tema de la seguridad alimentaria. Nosotros hoy fuimos afectados por el fenómeno del niño, siempre cultivábamos nuestro maíz, nuestro frijol y de eso vivíamos, criábamos nuestros chivos, pero con toda la situación hoy de inclemencia del fenómeno del niño, donde se dio con mucho más arraigo en el departamento de La Guajira, es muy difícil poder conseguirnos
nosotros la posibilidad de sacar adelante nuestra familia. Entonces, todos esos factores influyen para que no tengamos el poder adquisitivo los guayú para sostener a nuestros hijos. Hay que anotar, y es evidente que todos los gobiernos de la República de Colombia siempre han mirado a esta región como cuando la miraban los españoles en la época de la conquista. Siempre de lado, siempre dándole soluciones superfluas, como si fueran menos colombianos o mejor, como si no fueran colombianos. Creo que el pueblo está integrado. El pueblo está integrado a Colombia, nosotros no somos ajenos a Colombia, somos parte de Colombia. El hecho de que estemos en una frontera no quiere decir que La Guajira sea un departamento que es aislado a Colombia. Nosotros, a lo contrario, debemos tener más fuerza porque estamos en la frontera de los dos países, entre Venezuela y Colombia. Y creo que nosotros como guayú o como guajiros, sea indígena o no indígena, somos colombianos. Hay un concepto de pobreza sociocultural. A la gente se le asistió mucho, no se lo solucionó, a la gente no se lo soluciona, a la gente se le asiste, que es diferente, se le subsidia y eso es malo. El departamento de La Guajira ha sido uno de los departamentos generadores de ingresos y de divisa de este país y sin embargo siento que no se le ha dado el tratamiento y el respaldo que requiere. Además de eso, sentimos nosotros que las leyes se hacen en Bogotá y que no se tiene en cuenta nuestro enfoque diferencial. Hay una irresponsabilidad de las empresas con estudios deficientes que están presentando y hay una coirresponsabilidad de las autoridades ambientales que representan el gobierno, aceptando esto, dando permisos, dando licencias, pero no es solamente el gobierno, sino que tenemos también entidades de control como Contralorías, Procuradurías, Fiscalías, que yo creo que les falta investigar, es decir, que están por ahora faltando a sus deberes. Justamente por la presencia del Estado colombiano, que ha hecho mucha presencia en La Guajira, solo que ha hecho con la peor de las presencias. Es decir, una cosa es que un Estado haga presencia con el lado benefactor de proveer servicios, garantizar derechos, fortalecer la economía de una región, y otra cosa es que a través de su aparato militar o de grandes proyectos de extracción de recursos haga esa presencia. Entonces, en La Guajira, Colombia no la ha abandonado, solo que nos ha mostrado su peor cara. Que esto no se resuelve con carros cisterna y no se resuelve con compritas que nos demoran a nosotros un día o 2 días. Esto se resuelve con acciones claras y contundentes porque los guayú hemos demostrado que somos muy valiosos, que no merecemos lástimas a nivel nacional y que nosotros estamos preparados para trabajar. La mujer y el hombre guajiro es de una raza aguerrida, de bravura por naturaleza, pero amable en su trato, alegre y amante de su cultura y tradiciones. Su autenticidad lo hace diferencial entre todas las comunidades colombianas. Es proteccionista de su familia, de su entorno, de sus paisanos y de lo suyo. Por eso, duele cómo el Estado y los distintos gobiernos republicanos no la ven, como se dice, una canción de la región. La Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso, y lleva con orgullo en sus entrañas sus riquezas guardadas, orgullo de mi pueblo. La Guajira es una dama reclinada, mi Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. El ser guajiro es un ser que cree más en los principios de reciprocidad y solidaridad familiar, entendiendo la familia como una unidad política y social extensa y amplia, que cree mucho en los valores de la consideración, que cree en un sistema de justicia restaurativa o restitutiva, no en la punición, y que tiene muy poca fe en ese ente abstracto que se llama Estado. El guajiro, pues en su personalidad, el guajiro siempre ha sido acogedor,
Ha sido un contexto muy abierto a recibir a todo aquel que llega a su territorio, ser una persona muy alegre, se manifiesta por medio del diálogo, las conversaciones que se dan, sea entre los mismos guayú o entre otra población que no sea guayú. Creo que el guajiro como tal, sea indígena o no indígena, se ha caracterizado por ser una persona muy abierta a recibir todos los consejos, todas las formas de vivir un sueño que quizás todos los pueblos indígenas tenemos, y es el tema de vivir en paz siempre en nuestros territorios. Creo que eso ha sido la caracterización que nosotros hemos visibilizado hacia afuera. La guajira es una dama reclinada, mi guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Ay, y lleva con orgullo en sus entrañas, su riqueza guardada, orgullo pa' mi pueblo, majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino, majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino. Luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Ay, luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Esa es mi guajira engalanada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande.